Cristo aún no establece el reino de Dios en la tierra. Los reinos del mundo están en poder de los espíritus inmundos. Esto dice en Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. El dragón, la bestia y el falso profeta es la Trinidad satánica que está imitando a la Trinidad de Dios. La creación de Dios está imitada. Por ejemplo, Cristo dice en Malaquías 3, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y en Malaquías capítulo 4, versículo 5 nos dice que el mensajero es el profeta Elías. He aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Entonces la bestia, imitando a Cristo, envía a su falso profeta. En Apocalipsis 19, 20 y 20:10 se le llama el falso profeta, que se describe, que se menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 11 al 18. Dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Hay un ejemplo de apostasía en el capítulo 17 del libro de Jueces. También dice en Tesalonicenses 2, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Lo que la Trinidad de Dios hace, los espíritus inmundos lo imitan. Este es el misterio de la iniquidad. El diablo no crea, imita. En Isaías 55, versículo 1 dice Dios, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprar sin dinero. Este falso profeta, imitando a Dios, hará lo mismo, quitará el dinero en efectivo de la circulación, de la manera como está escrito en Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La Biblia reúne los libros inspirados por Dios. La Biblia la componen 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El Apocalipsis es el último libro en la Biblia. Cristo, por medio de su ángel, le dice a Juan en Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El libro de Apocalipsis o Revelación en castellano
fue escrito aproximadamente en el año 96 después de Cristo. Es decir, que el libro de Apocalipsis es un libro de profecía. Jesucristo nos revela las cosas como está escrito en el Apocalipsis 1, versículos del 1 al 3. Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Los que hemos nacido de nuevo hablamos sabiduría de Dios en misterio, como está escrito en 1 Corintios 2, versículos 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Cristo nos revela estos misterios que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Hay dos creaciones. Un ejemplo de que hay dos creaciones lo encontramos cuando Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto se halla en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 12. El nombre Jesús es la forma griega del nombre Yehoshua, que significa Salvador. Jehoshua. Si no has nacido de nuevo, pídele a Dios que te permita nacer de nuevo. El diablo tiene misterios a imitación de los de Dios. La creación de Dios está imitada. La obra del diablo es material y la obra de Dios es espiritual. Es decir, por ejemplo, el templo que Dios construye es espiritual y el templo que el diablo construye es material. Está escrito que si alguno añadiere a estas cosas y si alguno quitare de las palabras del libro, habrá castigo. Esto está escrito en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. En el Apocalipsis aparecen 3 señales en el cielo. Las señales están puestas en el cielo para que las tengamos presentes cada día, así como tenemos presente el día y la noche. El cuarto día de la creación, Dios hizo 2 grandes lumbreras y las puso como señales en el cielo. En Génesis 1:14 dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Con estas lumbreras fácilmente distinguimos el día de la noche. Para el que ha nacido de nuevo, Cristo es el sol de justicia. Cristo es la luz de la vida. Cristo es la verdadera luz. Es la luz verdadera. Con esta luz
Nos es posible ver estas señales en el cielo. El que tenga ojos para ver, que vea. La primera señal que hay en el cielo está en Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta es la ciudad santa de Jerusalén, la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén. La segunda señal está en Apocalipsis 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Estos son los reinos del mundo, entre paréntesis, cosmos, con K. Están en poder del dragón. Y la tercera señal aparece en Apocalipsis 15, en el versículo 1. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estas son las 7 plagas de la ira de Dios. También en esto el diablo imita a Dios. Esto se ve a la luz de Cristo. El cuarto sello en el Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto se está cumpliendo. Las fieras de la tierra hay que considerar también que son las bestias que representan gobiernos. En primer término, el dragón, el león, el leopardo y el oso. Veamos pues la señal que está en el cielo del dragón. Apocalipsis 12:3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Estos son los reinos del mundo. La palabra griega cosmos significa orden, arreglo. Cuando la humanidad se halla organizada, es cosmos con K, para hacer referencia al sistema que el dragón utiliza para controlar a la humanidad. En Efesios 6, versículo 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. He aquí un gran dragón. El dragón es un monstruo, el más sanguinario de los monstruos. Y en Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 22 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos que el dragón es la serpiente antigua que se presentó en el huerto de Edén. Satanás entró en la serpiente, que era la más astuta de todos los animales del campo, y así engañó a Eva, y de este modo logró la caída de Adán.
Esto está en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. El nombre Jehová es en hebreo y se traduce al castellano Señor. El nombre Dios en este caso es traducción del nombre Elohim en hebreo. Fue Dios Elohim quien dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, en Génesis 1:26. Y en Génesis 11:7 dice, 1:7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, en Génesis 11:7. Al traducir la palabra hebrea Elohim al castellano y poner solamente la palabra Dios, se pierde la Trinidad de Dios. El nombre Elohim tiene el concepto plural de la deidad. En Génesis 2, versículo 16, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y en Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás entró en la serpiente, que era la más astuta de los animales del campo, y así engañó a Eva, y por medio de ella logró la desobediencia a Dios de Adán. La palabra muerte significa separación. Adán y Eva fueron separados de Dios, muertos a Dios. Sucedió como Dios le dijo a Adán, y en Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios sabía que esto ocurriría, por esto hay dos creaciones. Con el pecado de Adán, todos morimos. Esta es la primera muerte, es una herencia. Por esto lo que Jesús dijo a uno de sus discípulos, en San Mateo capítulo 8, versículo 22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En Génesis 3:22 dice, y dijo el Señor Dios,
He aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Solo diré que este árbol de la vida es espiritual y está resguardado como aquí lo indica. Lo refiero porque el Satanás también tiene su árbol de la vida, pero es de la muerte. El pecado de Adán consistió en ser como Dios, conocedor del bien y del mal. El hombre despierta a la conciencia. El conocimiento racional del hombre va entonces mezclado con influencia del demonio. El hombre se constituía en regulador supremo del bien y del mal, en fuente de su propia felicidad, alejado de Dios. El diablo tenía el imperio de la muerte. Jesús vino a quitarle al diablo el imperio de la muerte. Lo leemos en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Volviendo a la señal del dragón en el cielo, un dragón escarlata. El color escarlata es el color carmesí, como el color de la tela con que cubrieron a Jesús. En San Mateo 27-28 dice, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. En Apocalipsis 12:7 dice que el dragón fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. En Apocalipsis 12:4 también dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Encontramos en Isaías 9:14 y 15 y de paso 16 lo que está escrito referente a la cola. Y el Señor cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. La cola es la mentira. La tercera parte de las estrellas del cielo en la cola del dragón son los ángeles arrojados con él, son los espíritus ministradores del diablo en el cosmos, con K, son los espíritus inmundos, también llamados guía. Veamos lo que pasa en la tierra, ya que fueron arrojados a la tierra. En Ezequiel 32, versículo 2, encontramos, Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos,
y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Faraón, rey de Egipto, es semejante al dragón que está en los mares. En Jeremías 51:34 dice: me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Nabucodonosor, rey de Babilonia, como dragón. En Ezequiel 28, versículos 11 y 12, vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El rey de Tiro es inspirado por Satanás. Lo vemos en Isaías 14, del versículo 12 al 17. Cristo nos libera de la prisión, de las prisiones de oscuridad en que el diablo nos tenía. El rey de Tiro se atribuía honores divinos semejantes a los de Satanás. Las palabras van dirigidas a Satanás. El dragón está en los reyes y está en los mares. Claro que con ayuda de sus ministros. Hay que aclarar que hay reyes que aparentan ser reyes. El dragón está en los reyes y está en el mar. En Ezequiel 32, versículo 2, dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. El dragón en los mares. Isaías capítulo 27, en el versículo 1 dice: en aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. El Leviatán es un monstruo marino que representa los gobiernos del mundo. Lo encontramos en el capítulo Job 41. Lo describe y dice que es rey sobre todos los soberbios. Hay monstruos en las aguas, que son los demonios. En el Salmo 74, versículos 12, 13 y 14. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán. Y en Ezequiel 29, versículos 3 y 4, habla y di: así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. El gran dragón que yace en medio de los ríos. En Apocalipsis 17 está escrito, versículo 1: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La ira de Dios, representada en la tercera señal en el cielo, fue vaciada en estas 7 copas.
Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Esto está en Apocalipsis 15, versículo 7. Así como hay 7 copas, también hay 7 sellos y también hay 7 trompetas. A la final trompeta viene Cristo y con el 6.º sello viene la ira de Dios. El Cordero de Dios ya abrió 5 sellos. Volviendo al tema de las aguas que has visto, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, donde se mueve el dragón y sus ministros. Y volviendo a Apocalipsis 12, versículo 3, donde dice que tenía este dragón 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Dice que tenía, es decir, que el poder mundial del dragón y por ende el del hombre llegará a su fin, como está escrito en la profecía en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 34 y 35 y 44. Cristo viene a establecer el reino de Dios en la tierra. El dragón con las 7 cabezas imita al Cordero de Dios. En Apocalipsis 5:6 dice así: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Estaba la palabra, ¿verdad?, en tiempo pasado. Es decir, que llegará el momento en que ya no esté, porque el tiempo llega a su fin. En medio del trono estaba en pie un cordero como inmolado, es decir, en medio del trono, intercediendo en pie, un cordero como inmolado, el Cordero de Dios, intercediendo espiritualmente, 7 ojos, por las 7 iglesias, los 7 cuernos. Las 7 cabezas en el dragón son los 7 reinos en que el diablo ordenó el mundo imitando al Cordero de Dios. El Cordero no crea, el dragón, perdón. El dragón no crea, solo imita. Por lo tanto, la imitación es material. En el año 553 antes de Cristo fue escrita esta profecía. Se encuentra en el libro de Daniel. En el versículo 7 nos dice que es la 4.ª bestia. La 4.ª bestia. Y en el versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Encontramos ojos en el dólar, en Televisa, en la red de espionaje más grande del mundo, la red Echelon, American Online, la web, la CBS, el PDF, Prince, Agencia Nacional de Seguridad. Hay muchos ojos como de hombre que nos dicen quién es este unicornio o cuerno pequeño, la bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Las 7 cabezas en Apocalipsis 17:9 dice: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y en Apocalipsis 17:10 dice: y son 7 reyes
Las diademas en Apocalipsis 12:3 nos indica la época en que esto sucedía. Los reyes necesitaban la bendición papal para legitimar acorde su gobierno. El llamado Sacro Imperio Romano Germánico, la estructura del sistema feudal, la constituían la Iglesia Universal, la Ley Universal y el Emperador. Esto era lo que reinaba en la Europa occidental. Roma, la cuarta bestia, descrita en Daniel 7 y Daniel 2, en una de sus facetas. Nota, no es el Vaticano, es Roma el imperio, las 7 cabezas. Roma, España, Francia, Inglaterra, Alemania, Austria y Rusia. Hasta aquí, luego sigo explicando lo demás.